Cristo, constituido pontífice de los bienes futuros, entró una vez para siempre en un tabernáculo mejor y más perfecto, no de esta creación. Hemos entrado en el tiempo de pasión, es el domingo de pasión, que nos recuerda la obra de Cristo, que es la cruz, en la cual venció, triunfó de todos sus enemigos. La cruz es victoria, no es un fracaso, es el camino en el cual hay que recorrer en este mundo. Hay que llevar la cruz hacia el monte y allí crucificarse con Cristo. Eso es la vida en este mundo. Jesús está allí donde un alma se encuentra sufriendo su pasión, su calvario, su dolor, porque esta vida es un valle de lágrimas, vienes a sufrir. Aquel que sufre en esta vida unido a Cristo y sufre por amor a Cristo y por amor a los hombres, recibe de Dios una compasión infinita, una inteligencia de los misterios divinos y se va transformando en vida en otro Jesús, en otra víctima de amor, que eso es lo que es Jesús, la víctima, el cordero degollado, el que derrama su sangre por amor a los hombres y por amor a su Padre, que así quiso la cruz para él. La vida consiste en pasar por algo doloroso con el fin de alcanzar aquello que es glorioso. No se va a la gloria sin pasar por la cruz. Y ese algo glorioso no pertenece a este mundo, no es de esta creación material, externa, superficial. Está fuera de las medidas racionales. No lo puedes pensar con tu cabeza, la vida que hay en Dios, lo que hay en la casa del Padre, lo que es el cielo. El fin de la vida es vivir en la gloria de Dios. Y para llegar a esa vida celestial, para poder marchar por entre las zarzas que hay en el camino de esta vida, un camino que está lleno de espinas, de trampas por todas partes, para poder avanzar en ese camino con el peso de la cruz a la espalda, al hombro, hay que vivir cargando con la cruz, cada uno con su cruz, y no quitar ese peso de encima, porque la cruz es la victoria, es el triunfo,
es el arma con el cual triunfas. Para llegar a la meta de la inmolación, de la entrega total a Dios, que en eso consiste la vida, en entregarte totalmente a Dios. Es necesario armarse con la virtud de la humildad. Y en la humildad, en el conocimiento de tu nada, en la verdad de tu ser, de lo que eres y de lo que es Dios, del poder de Dios, en esa verdad, la paciencia, porque tienes que esperar la voluntad de Dios y esperar sufriendo. Hay que tener paciencia para entender los caminos de Dios y que obrar en este mundo que es del demonio, una vez que el alma se configure, se conforme con la voluntad divina y se resigne a esa voluntad divina entregando su libertad, humildad, paciencia, resignación, las tres primeras virtudes para poder después obrar lo divino en este mundo. Las tres virtudes que prepara al alma para las obras divinas: humildad, paciencia, resignación, entrega de la libertad. Una vez que te has conformado con la voluntad de Dios, entregas tu libertad a Dios para hacer aquello que Dios quiere y que te va a llevar a la cruz. Toda obra divina lleva a la cruz, al crucificar, a la crucifixión de la voluntad humana, al renunciamiento de toda criatura, de toda idea, de todo plan humano, para hacer lo que Dios quiere. Y estas obras divinas se hacen sin egoísmo, es decir, buscando lo mejor para los demás y no para sí mismo, porque hay que vivir para el otro, no para mí. No vienes a este mundo para ser tú, para crecer en tus conocimientos o crecer en tu gloria o buscando tus dineros o tus negocios. Vienes para hacer una obra en favor del otro, una obra espiritual, no una obra material. Siempre obra según Dios, que según el Espíritu, porque para eso Dios creó la humanidad, hombre y mujer, para una obra espiritual, para que vivieran para el otro, no para sí mismos. Las obras divinas se hacen sin egoísmo, buscando lo mejor para los demás, nunca para sí mismo, lo mejor para el otro, y se hacen movidos por ese amor al prójimo, en donde no hay apego desordenado, no hay acepción de personas, no hay respetos humanos, porque se ama al otro por ser criatura de Dios, para darle un bien divino, no un bien humano. Y ese amor cuesta darlo, cuesta obrarlo, porque hay que desprenderse de uno mismo. Ya uno no vive para lo que yo quiero, lo que yo deseo. Vive para hacer un bien al otro y un bien divino
y lo mejor para el otro. Y por eso este amor, esas obras divinas, lleva al alma a la alegría del corazón, en donde no se mira la propia miseria, porque si miras lo que eres, estás triste. Solo tienes que mirar a Dios, que quiere hacer un bien divino a los demás en tu nada, en tu miseria. Contemplas tu miseria y contemplas el poder de Dios, la obra de Dios que hace en tu nada para el otro. Y eso da sentido a la vida. La alegría de hacer algo por los demás. Y ese algo es para ellos, no es para ti, es para ellos. Y eso da el sentido a la vida. La humildad en la paciencia para resignarse a la voluntad de Dios y empezar a hacer las obras divinas que son sin egoísmo, buscando el bien del otro, la virtud de la benignidad, el bien divino, que produce la alegría del corazón y que te va a llevar a la cruz. Porque para hacer una obra divina al otro, que no quieres, no quiere la verdad divina, no quiere el bien divino, pero tienes que hacerlo, eso es una cruz, un sacrificio en la vida, un desprendimiento. La felicidad de la vida no está en lo material ni en su propio valor, sino en el amor divino que te lleva a la cruz. Ese amor en donde se encuentra la cruz del Señor. Es un amor que lleva a la cruz y la cruz es la prueba decisiva para nuestras vidas. La cruz va a determinar a dónde vas a ir a parar. La cruz. En la cruz está el amor y el dolor. Está todo. Jesús fue a la cruz y era Dios, lo tenía todo, se despojó de todo para hacer la obra del Padre en la cruz. Y es la cruz lo que determina el reino de Cristo, lo que determina la iglesia. La iglesia nace en la cruz, en el Calvario. Ahí está el valor divino de la vida. La prueba decisiva para nuestras vidas. El sentido de nuestras vidas en la cruz. Por eso la cruz es el camino hacia la gloria. Es lo que resuelve el destino eterno. Y cuando los hombres se alejan de la cruz, se alejan del cielo, se alejan de la salvación, no solamente de la santificación. No puedes ser santo sin cruz, no puedes salvarte sin cruz. Cristo no abrigaba miras humanas, no extendió sus manos a poseer algo de la tierra, no quiso una corona ni una gloria humana. Si yo me glorifico, hemos leído en el Evangelio, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada, la gloria humana es nada
Los aplausos humanos son nada. Yo no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. Los antiguos israelitas, en su gran mayoría, lo que es doblemente culpable, porque eran en su mayoría cultos, inteligentes, conocían la Sagrada Escritura, no comprendieron cómo Cristo era pontífice eterno, ni comprendieron en qué consistía su reino y su pontificado, porque en su ciencia buscaban la gloria humana, los respetos humanos, el aplauso del mundo. Tampoco los católicos modernos, en la actualidad, en su gran mayoría, culpables también, porque tienen conocimiento de las escrituras y conocen la ciencia teológica, que para eso Trento puso a fabricar la fe católica, sistematizó la fe en lo que se llama hoy día fe católica, y hoy día esa fe católica se ha puesto por encima de la palabra de Dios. Eso viene de Trento, por buscar un conocimiento en el aplauso del mundo. Hoy día, los católicos de hoy día que conocen, son cultos, son inteligentes. Los tradicionalistas son muy inteligentes, pero son culpables porque conociendo la verdad, no obran lo que conocen, no obran la verdad. Y por eso tampoco ellos comprenden en qué consiste el reino de Dios, qué es la iglesia, en dónde está, cuál es el pontificado de Cristo en el mundo y en la iglesia, y para qué sirve un papa como vicario de Cristo, como cabeza de toda la humanidad, no solamente de la iglesia. Esto no lo conocen los católicos modernos, tradicionalistas, porque les pasa lo mismo que a los antiguos israelitas. No creen en Cristo como Dios. Y si no crees en Cristo como Dios, no imitas a Cristo, no vives como Cristo, no eres otro Cristo. Y no te entregas a su obra, que es una obra de cruz. Y no pones tu vida en el dolor para alcanzar el amor. Cristo extendió sus manos para recoger de la humanidad. Cristo fue a la cruz para recoger a los hijos de su Padre, que no son todos los de la humanidad, sino que son aquellos que creen en la palabra de Dios y creyendo la ponen por obra. Por eso hemos leído, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros, les dice Jesús a los judíos, no creéis, no oís, porque no sois de Dios. La iglesia no es para todos los hombres, porque no todos los hombres son hijos de Dios. En la humanidad hay hijos del demonio, hijos de los hombres, hay seres sin alma. No todos son hijos de Dios. Los que escuchan la palabra de Dios y la obran son hijos de Dios. Los que no escuchan la palabra de Dios
y por tanto obran otras palabras, las palabras humanas, no son hijos de Dios. Aquellos que no cumplen con la voluntad de Dios, con los mandamientos de Dios, esos no son hijos de Dios. Por las obras se ve quién es el hijo de Dios y quién es el hijo del demonio. Por las obras. Son muchos los que escuchan las palabras de los hombres y los siguen obrando aquello que quieren los hombres y que no se ajusta a los mandatos de Dios. Lo que pasa hoy día en la iglesia, están siguiendo a un hombre, las palabras de un hombre, los mandatos de un hombre, no están siguiendo a Dios. Eso significa que lo que hay en la iglesia, esa jerarquía, no son hijos de Dios, porque no escuchan las palabras de Dios, escuchan las palabras de los hombres. Cristo extendió sus manos para sanar, instruir, guiar y consagrar de nuevo en su dignidad de hijos del Padre a los hijos de Dios. Y esta debería ser la misión de toda jerarquía en la iglesia. Y para hacer esto, Cristo no echó mano de medios y lugares comunes, no sanó conciencia humana, no instruyó con colegios y universidades, no guió con su mente humana, ni con el poder humano, no santificó con cosas profanas. Cristo atravesó un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho por mano de hombre, hemos leído en Hebreos, para sanar, instruir, guiar y consagrar a Dios, a los hijos de Dios, se hace a través de la naturaleza divina y con el poder divino. Cristo sanó porque es Dios y tiene el poder para hacerlo. Cristo enseñó la verdad porque la verdad es Él. No tiene que aprenderla de ningún hombre, de ningún sabio en este mundo. No tienes que aprender la verdad de los teólogos, sino de Cristo. Cristo es Dios y tiene poder de hacer de la vida una verdad auténtica, de hacer que el alma viva la verdad de su vida y la obres y se configure con esa verdad que es Él. La verdad no es un razonamiento en tu cabeza, es una persona divina. Y para estar en la verdad y para que tu vida sea verdad, debes configurarte con la persona divina. Por eso cuesta vivir auténticamente, vivir en la verdad, porque hay que semejarse a Cristo. Es una unión con Cristo, unión mística y espiritual, en la que el alma se transforma en el alma de Cristo. Te sumerges en su alma, como una gota se sumerge en el océano, porque tu alma ha sido creada a imagen del alma de Cristo y a imagen del alma de la Santísima Virgen María, porque son almas gemelas. Cristo guía la verdad de la vida, gobierna las vidas de sus hijos, porque es Dios quien habita en el interior de los corazones que lo aman
y rige el destino de cada alma que lo busca sin cesar. Cristo es el que transforma los corazones porque es Dios y tiene el poder para hacerlo. Por eso hemos leído en el Evangelio, antes que Abraham naciese, era yo. Cristo proclamó ante los judíos su divinidad. ¿Y qué hicieron los judíos? Hemos leído, tomaron piedras para arrojárselas, porque habían entendido que ese hombre, que Cristo, Jesús, se había proclamado Dios ante sus narices. Los judíos eran muy inteligentes, eran muy cultos, conocían las escrituras, y Jesús les dijo, soy Dios. Antes que Abraham nacieseis, era yo. Que en hebreo es decirse soy Dios. Y los judíos no creyeron. Los judíos cultos, inteligentes, conocedores de la escritura, no creyeron como hoy día hace la jerarquía y hacen la mayoría de los católicos, no creen en Cristo como Dios. Por eso dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a quien lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. De Dios han nacido. Y por eso, dice San Juan, hay que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Tu nacimiento de carne y sangre no vale para el cielo. No es suficiente un matrimonio, una familia. Hay que consagrar ese matrimonio y esa familia a Dios para que tenga valor. Hay que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Hay que enseñar a los hijos los dones del espíritu, los carismas, para que obren la verdad de sus vidas. Y por lo tanto, así como Cristo sana, instruye, guía y consagra por su esencia divina, por su poder divino, así la jerarquía que Él ha constituido en su iglesia tiene que hacer lo mismo por la gracia, que es la esencia divina en la criatura del alma, y por los dones y carismas, que son la manifestación del poder divino, una jerarquía que se dedica a otras cosas, a crear universidades, a enseñar lo humano, a llevar a la gente a los psiquiatras, como hoy se hace, no ha entendido lo que es Cristo, para qué está en la iglesia, qué es el sacerdocio, qué es ser pontífice. Una jerarquía que no es fiel a la gracia, que no está llena de los dones del Espíritu y que no sabe usar los carismas, ni sana, ni guía, ni instruye, ni santifica. Y apenas salva. La mayoría lleva a la condenación, como la actual jerarquía que está en la iglesia, que está siguiendo a un hombre que es un demonio. Y a pesar de que son muy cultos y tienen mucha ciencia teológica, son necios, estúpidos y locos por estar en esa falsa obediencia. Están en una iglesia en la que ya ahí se ve la abominación de la desolación,
falsos cardenales, falsos obispos, falsos sacerdotes que no administran ningún sacramento. Y la gente va a las misas a tomarse un pan, no a Cristo, porque no han cambiado las palabras de la consagración. Así vive la gente en esa estupidez. Y en donde se ve ya la marca de la bestia, la imagen de la bestia, porque si están vacunados tienen la imagen de la bestia. Cristo usó su divina naturaleza y su poder eterno y divino y perfecto para redimir la culpa, la cual no se puede redimir de otra manera. Cristo se redujo a sí mismo a la condición de hombre, constriñendo su divinidad, la bajó, la ocultó, no la negó, la ocultó en su carne mortal, con el fin de inmolarse a sí mismo en lugar de los chivos y terneros, y mediante su sangre derramada para la redención de los hombres, poder entrar de una vez para siempre a la cabeza de los redimidos en el santuario eterno. Y no se podía hacer de otra manera. Cristo, siendo Dios, podía hacer eso de otra manera, porque era Dios. Su Padre eligió la cruz. Y eligió la cruz por la libertad de los hombres. Porque a pesar de que con la sola predicación de la palabra de Dios hubiese bastado para salvar y santificar, crees en la palabra, te salvas y te santificas. No hace falta la cruz. Con solamente fe en la palabra. Pero a causa de la libertad de los hombres, porque los hombres oyen la palabra y no creen. Y por más razones que les des, siguen sin creer. Luego, el único camino es la cruz, es el abajarse. No es el discutir con el otro. Cristo no discutió con los hebreos, con los judíos. Les dijo lo que era: yo soy Dios, que meteréis piedras, muy bien. No discuto con ellos. Les digo la verdad y voy hacia la cruz para salvar lo que se pueda salvar. No a toda la humanidad, a los que creen. Si alguno guardare mi palabra, hemos leído en el Evangelio, jamás verá la muerte. No solamente se refiere a la muerte eterna del alma, sino también a la muerte física y temporal. Por eso decía San Pablo, no todos moriremos, sino que seremos transformados. Para alcanzar esta muerte, esta no muerte, es necesario la pureza, la purificación total. Por eso el rapto no es para todos, es solamente para los esforzados, para los santos. Y por eso después del aviso viene el purgatorio en vida para purificar y poder ser raptado. Y por eso las primicias serán arrebatadas primero
porque han hecho de la sangre de Cristo su vida, su centro, su amor. Es con la sangre de Cristo cómo se soluciona todo en esta vida. Por eso es tan importante las revelaciones a Bernabé sobre la sangre de Cristo. Es el centro para lo que vienes. Es la sangre de Cristo el vehículo para poder servir a Dios aquí en la tierra como Él quiere. Se entra en el santuario no hecho de manos de hombre, no de esta creación, que Cristo abrió. Se entra en el santuario por elección de Dios y por la entrega de tu libertad a Dios. Eso significa la nueva alianza, que ya no se hace en el querer de los hombres como en la antigua alianza, en que se fundamentaba la unión con Dios según las alianzas entre las castas sociales. Eso hizo Abraham con ese pueblo para poder ser amigos. Les hizo hacer que se circuncidaran para poder estar entre ellos en sus tierras. Ya eso no vale. Para poder entrar en el santuario del cielo hay que vivir en gracia y obrar en este mundo las obras de Dios para así recibir la promesa de Cristo y por su inmolación, por su sangre, alcanzar la herencia eterna. Un trono tenemos en los cielos por la sangre de Cristo, un trono divino para cada alma. Es lo que te ha ganado Cristo con su sangre preciosísima. Un trono que vale más que todos los tesoros y tronos de este mundo. Y por eso no tengas nada en este mundo. Por eso la cruz. En la cruz está todo. Está el ideal de la vida. Está el destino de la vida. Eso es lo que determina a dónde vas a ir a parar, la cruz. Si no subes a la cruz a través de la humildad, la paciencia, la resignación, sin egoísmo, en la benignidad, en la alegría del corazón, si no cargas con la cruz, si no te asemejas con Cristo, vas al infierno de cabeza. O estás con Cristo o estás contra Cristo. O eliges el camino que es Cristo o eliges tus caminos.